había bastantes personas, muchas más de las que ahora se quiere reconocer, que no querían saber nada de política, y también algunos de vosotros y de nosotros que también pensábamos en que era muy conveniente que se estableciera en España una democracia como en el resto de Europa, lo que la izquierda llamaba la democracia burguesa. Y estábamos más o menos en el centro, porque se consideraba que estábamos en el centro entre el franquismo y el marxismo. En los primeros años 60, más o menos sobre 1964, volvió a España don José María Gil Robles, que había sido una persona de esta casa, que yo creí que tenía relación con el padre de Carlos Valdos, a quien no lo distingo en este momento en la sala. Bien, desde luego habían ido al llamado contubernio de Múnich, etc. Bueno, José María Gil Robles, que yo fui a verlo, había fundado un partido que él llamaba Democracia Social Cristiana. Y bueno, yo me apunté a eso. Y luego fui viendo que en aquel partido todas las decisiones las tomaba don José María. Y no protesté, yo no protesté, pero me debieron ver una cara no muy feliz. Y entonces uno de los hijos me dijo: hombre, comprenderás que estamos en la clandestinidad. Era el argumento que daba el Partido Comunista entonces, y tenemos que hacerlo así. Bueno, yo me callé. Teníamos un grupito, nos reuníamos en la calle Manuel Bueno, y les conté esto. Hicimos un informe al líder, en el cual le decíamos que si ustedes o nosotros queremos hacer un sistema democrático con partidos y resulta que los partidos no son democráticos, no hemos hecho nada. Bueno, y a continuación abandonamos, no volvimos al partido. Muerto el general Franco, cuando se empezaba a redactar en el Congreso la Constitución, ahí estaba José Miguel, entre otras personas. La verdad es que los grandes consensos de la transición ya estaban todos hechos: la monarquía, los partidos, los sindicatos, la ley electoral, los derechos humanos. Bueno, todo eso estaba hecho, pero había algo importante pendiente, que era escribirlo en un texto constitucional que le diera fijeza. Y entonces, al menos la UCD, por parte de la UCD, Adolfo Suárez nos reunía 3 o 4 personas en Moncloa y preparábamos las instrucciones que nosotros le dábamos a los miembros de la UCD en la ponencia constitucional. Bueno, estábamos un día preparando cosas de la Constitución, salió el tema de los partidos políticos, y yo, pues, que me sabía muy bien aquel discurso que le había mandado a don José María Gil Robles 12 o 13 años antes, se lo solté a Adolfo Suárez. Él, con rapidez característica, no entró ni a comentarlo, dijo: es que... Bueno, y yo lo escribí, y es literalmente la última frase del artículo 6 de la Constitución en este momento. Los partidos políticos habrán de tener una estructura y un funcionamiento democráticos. Bueno, cuento todo esto porque yo en ese momento yo creí que había conseguido una póliza de seguros a todo riesgo para la democracia con aquella actuación, pero no fue así. No fue así. Pasado el tiempo, salto ya muchos años, pasado el tiempo, en el 2016 y 2017,
el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia, le dedicamos el curso al análisis de la democracia española. ¿Qué pasa con la democracia española? ¿De verdad es una democracia? Bueno, publicamos las conclusiones en un libro que coordinó Ramón Esteve, llamado España, Democracia y Futuro, donde ustedes pueden leer que nuestra opinión era rabiosamente negativa. Esta democracia es totalmente inauténtica. Naturalmente advertimos en el libro que si nosotros éramos muy críticos con la democracia no es porque fuéramos contrarios, sino al revés, porque queríamos autentificarla. Y queríamos autentificarla porque creo que se dice así en aquel libro: la alternativa a una democracia es la dictadura. Y por consiguiente es preferible una democracia, aunque no sea auténtica, que un sistema de dictadura. Porque todavía en aquel momento pensábamos que efectivamente existen dos polos o dos alternativas: la democracia y la dictadura. Y así llegamos al día de hoy, cuando las cosas ya no son así. Ya no hay esa alternativa, democracia y dictadura. Ya se confunden una cosa y la otra. El mundo marxista llevaba mucho tiempo y lo consiguió, tratar de convencer a sus militantes y a sus fieles de que les convenía declararse demócrata, porque la democracia pues tiene muy buena imagen y contra la democracia apenas se puede hacer nada. En Venezuela, todos sabemos, se ha montado un sistema que lleva, pues no sé cuánto, 20 años quizás más, con unos gobiernos, con elecciones periódicas, con partidos políticos, y nadie consideramos que aquello sea una democracia. Y la idea de Venezuela ha saltado a otros países. Realmente gobernando a favor del 51% de la población, o al menos convenciendo al 51% de la población que estás gobernando a su favor, cosa que nos mete en otro tema, que es el de los medios de comunicación y la opinión pública, etc. O, alternativamente, convenciendo al 51% de la población que estás haciendo una política para machacar al otro 49% de la población al cual el 51% no lo quieren. Por esos procedimientos es posible tener el 51% de los diputados y es posible gobernar en democracia formalmente, siendo un régimen de verdad autoritario o de dictadura. Es realmente una vieja idea, lo dijeron en la Revolución Francesa, la dictadura democrática, lo dijeron en la Segunda República Española y algunos compañeros, a mí ya me lo habéis escuchado, las memorias de Azaña, el 28 de agosto de 1931, cuenta cómo a la Cristain le invita a comer a él y a Negrino, que fue el jefe de gobierno de la República, de la Guerra Civil. Y ahí se plantean el tema de la dictadura. Dice Azaña, es el que lo escribe, que sus dos interlocutores eran partidarios de la dictadura, y que él dijo que no, yo no soy partidario de la dictadura personal, pero sí de la dictadura de partido. Lástima que después de del régimen de Primo de Rivera el concepto de dictadura haya quedado desprestigiado. Bueno, lo cierto es que en España ha cuajado
gobierno que está gobernando con Maduro democráticamente gobierna, lo que puede hacer lo hace con el 51% de los votos del Parlamento. La oposición prácticamente no tiene nada que hacer, atacan la Constitución, atacan la nación, atacan el Estado de Derecho, atacan a la Nueva España, que no está en ese sistema mayoritario. Así las cosas, pensando que no sabemos por cuánto tiempo, es peligroso porque, sobre todo por el sistema de decirle a la mayoría que vas a machacar a la otra mitad, por ese sistema se puede conseguir infinidad de votos. No sabemos lo que va a pasar, aunque queremos tener esperanza, tenemos esperanza y lucharemos para que las cosas no son así. Pero en fin, de momento, en el curso pasado, al tiempo que seguíamos el plan de todos los cursos, hemos editado este libro, Recuperar la libertad con una España auténticamente democrática, donde 25 miembros del aula han escrito, habéis escrito, hemos escrito nuestras opiniones y nuestros remedios desde distintos puntos de vista para arreglar la situación. Hemos de agradecer a José Ramón Recuero y a su mujer La Paz el trabajo que han realizado en la coordinación de este libro. 25 autores, tiene mucho mérito coordinarlos. No es posible para presentar este libro, porque entonces habríamos dedicado todo el día. No es posible que los 25 miembros, los 25 autores presenten hoy el libro, lo presentarán en otros sitios o en otros momentos. Por ello, Pablo dialogará con los autores que están sentados en esa mesa. Ellos tienen la palabra y yo me incorporo con vosotros con proyectos. Gracias. Gracias, presidente. Bien, vamos a comenzar la presentación propia del libro, tal y como ha dicho nuestro presidente. Yo voy a hacer unas preguntas, una pregunta a cada miembro de la mesa, de los autores que hay en la mesa, porque efectivamente hay los autores de los 25 sentados entre nosotros. Sí que voy a rogar a los miembros de la mesa que cumplan los 10 minutos escrupulosos que hemos dado, porque de esta forma entraremos en coloquio que puede ser lo más interesante. Nosotros creemos que vamos a hablar de cosas interesantes, pero probablemente el público querrá preguntar alguna cosa. Entonces, ya sin más, vamos a empezar por la primera persona, que es José Ramón, el primer autor, José Ramón Recuero, que, como ha dicho nuestro presidente, es el coordinador. Yo voy a hacer una brevísima biografía de cada uno y luego ya le lanzo la cuestión, la pregunta, y nos dirán lo que les parece. Bueno, José Ramón es uno de los miembros más antiguos del Instituto de Estudios de Democracia, de la política, está prácticamente desde el principio, es abogado del Estado y ha pasado por varios puestos dentro de la abogacía. El último, yo creo, que más tiempo has estado, fue en el Tribunal Supremo. Es un prolífico autor, es filósofo, aunque quizá no de formación, pero sí de vocación, clarísimo, y ha publicado unos ensayos filosóficos que yo os recomiendo porque son realmente interesantes, como Diálogo sobre el bien y el mal, publicado en 2009, La dialéctica de la libertad de Rousseau y Kant, y un libro magnífico sobre Edith Stein, que yo creo que analiza perfectamente la filosofía de Stein, ¿no? Como digo, es un prolífico autor, es un hombre con una gran formación filosófica. Ramón, tú que has tenido la tarea de coordinarnos a todos y ha sido bastante difícil, en ello he sido parte, efectivamente, a la que doy unas gracias también, pero realmente la idea fue tuya. Tú tuviste la idea de trabajar, que cada uno trabajamos
sobre el tema de cómo está sufriendo la libertad, cómo se está minando por parte del poder en estos momentos la libertad, ¿no? Y en este capítulo tú desarrollas una teoría con esos sólidos conocimientos filosóficos y me gustaría que nos la comentaras. ¿Cuál es tu propuesta para librarnos de lo que llamas despotismo democrático y tiranía del laicismo reinante? Cuando quieras. Bien, gracias Pablo, gracias a todos ustedes, nosotros por estar aquí. Voy a ir rápido porque son 10 minutos. Voy a destacar 3 ideas de las que estamos en el libro y en otros libros. Lo primero que propongo es que el Estado sea auténticamente aconfesional, de manera que todos podamos, tengamos la religión que tengamos, participar en él, en dando ideas y que nuestras ideas cuenten también. Esto es una obviedad. La Constitución dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero hay laicistas, de los que manejan el gobierno, que no lo creen así. El laicismo es una pseudo-religión, es una religión más bien, que practica o promueve el culto al cuerpo del hombre. Y se considera, yo he leído bastante sobre esto, entre otros un libro del secretario de la del PSOE, que es El opio de la laicidad, el libro blanco de la laicidad, etc. Se considera la religión verdadera, por eso se atribuye supremacía moral, y la única, así lo dice textualmente, que garantiza la libertad y la democracia. Eso supone que los que promueven el Estado laico lo que quieren es que Dios, la ley moral y otras religiones no participen en la vida pública ni política, quedan exclaustradas en sus iglesias, digamos así lo dicen, se privatizan, porque quieren, entre otras cosas, que el Vaticano no sea un Estado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un ataque integral al meollo de lo que es la fe católica. A mí me enseñó, voy a hablar de 2 miembros del aula, los 2 fallecidos, a los 2 yo los quería mucho. Uno es Dalmacio Negro Pavón, que quiero hacer aquí un recuerdo porque es autor del libro. A mí me lo mandó en diciembre, a mediados, y el 24, si no recuerdo mal, el 23 falleció. Era mayor, era un intelectual impresionante, un hombre de una categoría y que participó en el aula. Él me indicó un libro que se llama Las grandes herejías, y un amigo de Chesterton que se llama Bailey. En este libro, que ya antiguo, pero actual, lo que se razona muy bien es que ha habido otras herejías como el arrianismo, el protestantismo, el albigense, etcétera, etcétera, que han sido parciales a un tema concreto. La divinidad, pero el ataque laicista es a la totalidad. Lo que está en juego es la autoridad de la Iglesia Católica. Frente a esto, es el segundo miembro que quiero recordar del aula, también entrañable amigo, Teófilo González Vila. Él me enseñó que la participación de cualquiera, da igual la religión que profese, pero concretamente del creyente en Dios, en la vida pública y en la política es legítima y es necesaria. Y es cierto, yo esto lo he desarrollado después. Es legítima porque todos tenemos derecho a participar, somos libres e iguales, todos participamos de lo que llamamos soberanía, el poder político originario, porque los políticos lo que tienen es el que les transferimos. El originario es, y lo dice la Constitución también. Es más, la Constitución dice que corresponde a los poderes públicos, en el artículo 9, fomentar la participación de todos en la vida política. Dice vida política y no dice de los laicistas, dice de todos. La Constitución, la pena es que es letra muerta en muchos puntos. Es necesaria porque promueve una política justa y humana que ha sido alma de Europa y de España. Es necesaria porque la ciencia física, en la que estoy ahora metido de lleno, y no quiero hacer propaganda de mis libros, pero el mes que viene, si Dios quiere, saldrá uno que se titulará Big Bang, Universo y Vida, que me entusiasma.
La ciencia física nos enseña que el cuerpo del hombre es polvo de estrellas, así lo dicen los científicos. Y es cierto, porque los elementos que lo componen se formaron en las estrellas. Por lo tanto, es absurdo el culto laicista al cuerpo del hombre. Y la ciencia física nos enseña que la cosmología del Big Bang lleva a pensar que lo lógico es un Dios creador del universo. Dios, esto lo razona en este libro. Es necesaria porque la historia nos enseña que los estados que han progresado en paz y en libertad han sido los que han contado con Dios y la ley moral. Esto lo desarrollo en otro libro que se llama La cuestión política, y no quiero entrar al tema concreto. Y es necesaria por algo muy importante que ha tratado nuestro presidente, porque así no hay división, porque hemos vuelto a las dos Españas. La segunda idea que propongo es la que dice el título, que por eso lo puse, recuperar la libertad. La libertad yo la defiendo con pasión porque simplemente me gusta pensar y decidir por mí mismo, la mía y la de todos. Pero al imponernos una visión concreta antropoteísta, mediante la fuerza de las leyes, el Estado laico nos arrebata la libertad y nos arrebata la más íntima, que es la de tener opiniones propias, sencillamente. ¿Por qué ha podido ser esto? Pues hemos caído en la trampa saducea del contrato social. Estoy hablando casi telegráficamente. Hobbes, en su libro Leviatán, dice que la esencia de ese contrato es que todos digamos, transfiero al Estado el derecho de gobernarme a mí mismo. Rousseau eso y más, que no puedo entrar en ello. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, lo que les aconsejo es que si pueden, vean el libro de Hobbes-Rousseau, la portada, donde verán Leviatán, que en una mano tiene el báculo, en otra tiene la espada, y además el título se llama De una república eclesiástica y civil. Tiene las dos espadas, los dos poderes, tiene todo. Hemos dado todo, y así que ocurre, pues que el pueblo está controlado y manipulado. La nación se convierte en un rebaño industrioso cuyo único pastor es el gobierno, como me acaba de indicar muy bien Luis Feliu. No hay posibilidad de opinar sobre todo, sobre cualquier cosa, sobre el sexo, la familia, la educación de los hijos, la cultura, la historia. No hay opiniones propias, no se puede discrepar, y esto es una faena pavorosa. Lo es porque en ocasiones ataca nuestra libertad, nuestra convicción más íntima. Es como que Leviatán encadena el alma. Yo recordaba que hubo en Francia un ministro de Educación que llamó a su ministerio Ministerio de las Almas. Se llamaba Ferri, si no recuerdo mal. Recuperar la libertad. Pues, ¿cuál es la base? Sigo hablando telegráficamente. La base es admitir que hay realidades que no son del Estado, ni para el Estado, ni el Estado pinta nada en ellas. Las matemáticas. El Estado no pinta nada en las matemáticas. Es absurdo que imponga unas fórmulas o unas ecuaciones. La física cuántica, la física relativista. El Estado no pinta nada. Que establezca por ley el principio de incertidumbre. Pues igual pasa con las realidades espirituales y morales. Por eso no debemos dar todo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es la trampa saducea. Y vean la gran diferencia. Hobbes, he dicho, entreguemos todo, y Rousseau, todo al Estado. Lo de Rousseau, las fórmulas, si las digo aquí, se quedan ustedes casi asustados. Porque todo esto, en la época moderna, empieza en la Revolución Francesa. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice en latín: el hombre no se ordena a la comunidad según todo él y según todas sus cosas. Vaya diferencia. No se ordena todo él, porque hay realidades que no. El Estado, mejor dicho, los señores
que mandan en el Estado, porque el Estado es un ente. Yo soy abogado del Estado, pero el Estado son personas, todos son personas, lo hacen personas. Las personas que manejan el Estado no son quien para decirnos nuestra moral, no son fuente de la moral. Y eso lo explica muy bien Kant. Un Estado, una comunidad jurídica no es una comunidad ética, eso es un Estado paternalista que nos trata como niños pequeños. El Estado no es fuente de todo derecho ni de nuestros derechos fundamentales. Yo veo a diario, veo cada vez menos porque como las leyes empiezan al que vienen y entendieren, yo ya no las entiendo, pues entonces no las veo. Pero manejan los derechos fundamentales con una alegría. Aquí lo quito, aquí lo pongo. Ahora la eutanasia es un derecho fundamental, ahora los derechos fundamentales son otra cosa. Y el primero es a la libertad. Con lo cual, lo que se propone es una comunidad de personas libres, que es lo que quiere la Constitución. El primer valor fundamental del ordenamiento jurídico es la libertad. Y la libertad es la que tienen que promover los poderes públicos, que sea real y eficaz. Y no sé, pues ya acabo porque es la tercera idea. El subtítulo del libro: por una España auténticamente democrática. Nuestro presidente, José Manuel, pues lo ha dicho que hay democracias inauténticas. Y aquí en la introducción has escrito que no es democracia todo lo que se presenta como tal. Lo has escrito aquí. Y es cierto. La democracia no es votar cada 4 años y dejar que el gobierno haga lo que quiera. La democracia, Aristóteles, 2 cosas esenciales. Luego hay muchas más que ahora hablaré de alguna, pero 2 cosas esenciales. Consiste en que todos participemos y en que se busque el bien común. Eso es la democracia. Aquí no participamos todos y no se busca el bien común, luego es un simulacro de democracia. En este Estado laico, muchos somos meros espectadores de las ocurrencias que a diario tienen los líderes de los partidos políticos, algunos de los cuales, o bastantes, se llaman a sí mismos varones. Son una oligarquía que ha ocupado todos los poderes del Estado y los usan para imponer a los ciudadanos una visión de la vida y además para ponerse o suplantar al Parlamento. Las decisiones no se toman en el Parlamento, como es lógico en una democracia representativa. Se toman en los despachos de los partidos y además después esos partidos imponen férreamente el voto imperativo. A veces se toman incluso en los despachos en el extranjero. Es lo que, se ha llamado pluralismo de partidos totalitarios. Eso es que no puedo entrar quién lo ha dicho, pero se ha dicho gente que sabe de esto. Pluralismo, ¿por qué? Porque actúan en un marco plural, es verdad. Cuando vamos a votar hay montones de papeletas, algunas rarísimas, pero hay montones. De partidos totalitarios. ¿Por qué son totalitarios? Pues son igual que los de las democracias de partido único en la Unión Soviética o la RDA. Pues simplemente porque persiguen su interés y porque pretenden perpetuarse a toda costa. Nada más. Y tenemos ejemplos lamentables, recientes. Uno es el acuerdo PSOE-Junts para nombrar al presidente a cambio de la amnistía. Yo he visto el acuerdo y es que, no, vamos, en blanco y en botella. O sea, el final son 2 renglones y ya acabo. Cambio votos por esto, bien. Y ya acabo. La democracia auténtica, porque me ha llamado la atención Pablo, que es muy tal. Yo, como soy coordinador, puedo tener 2 o 3 minutos. La democracia auténtica, por tanto, consiste en que todas las decisiones se tomen en el Parlamento y no en los despachos. Que los representantes no estén sujetos a mandato imperativo, que cumplan las promesas electorales, que no utilicen el sutil arte de la mentira política que está tan de moda y, sobre todo, que sean íntegros y no busquen, como hacían los tiranos de Grecia, y así le llamaban, la cosecha del oro.
porque cuando ellos se corrompen, corrompen la democracia. Y es una cosa muy importante que haya varios poderes que se limitan mutuamente, porque no somos ángeles. Y entonces esto está clarísimo. Lo único que puede limitar al poder es el poder. Nosotros no podemos más que escribir libros. Y entonces la clave es esa. Y cuando se acaparan todos los poderes es imposible. En el resumen, y la última frase, todo radica en devolver la soberanía a nosotros, que es nuestra, al pueblo español, y que el gobierno nos pertenezca y no nosotros pertenezcamos al gobierno. Y nada más, ya me pasa. Muy bien. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias. Bien, voy a dar la palabra a Juan Díez Nicolás. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales, catedrático emérito de Sociología. Es uno de los, yo creo que de los primeros sociólogos realmente de España. Cofundó el Instituto de la Opinión Pública y luego fue uno de los fundadores del CIS. Fue rector de la UNED y miembro del Colegio Libre de Méritos y es investigador senior del Real Instituto Elcano. Toca Juan Díez Nicolás en su capítulo, que le recomiendo vivamente porque yo no entendía muy bien todos los sistemas electorales y él lo explica perfectamente. Y habla concretamente de cuál es su opinión sobre la reforma que habría que hacer de la ley electoral, precisamente para que la sociedad retome de nuevo esa soberanía que ahora está realmente usurpada. Juan, me gustaría mucho que explicaras cuáles son esas directrices de la reforma de la ley electoral que tú propones. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al CEU San Pablo por contar conmigo una vez más. Muchas gracias, José Manuel Otero, con quien hemos compartido algunas cosas en la transición. Realmente me siento muy feliz, pero sobre todo porque es que este tema llevo escribiéndolo desde el 77 y aquí hay algunos que lo saben. Y claro, no puedo decir otra cosa que lo que llevo diciendo casi desde el 77. La ley electoral actual no me ha gustado nunca y hemos estado, y además en la medida en que hemos podido, he tratado de que cambiara. Yo quiero recordar aquí que cuando esta ley realmente se hizo para las primeras elecciones, ya se había hecho antes, porque estaba ya metida en la ley de reforma en la ley para la reforma política, la que se aprobó por referéndum nacional en 1976. Y ahí hubo discusión, y una discusión que yo animo a todo el mundo a que se lea el boletín de las Cortes de entonces. Estoy hablando de las Cortes del Araquiri, las últimas Cortes franquistas. Pero el debate sobre la ley para la reforma política y concretamente para el tema que se incluyó electoral, porque no fue una ley hecha después, ya estaba ahí. Y ahí se decía, lo que más se discutió era el sistema proporcional o el mayoritario. Otras cosas también, pero sobre todo el sistema mayoritario, José Manuel Otero lo recordará, lo defendían, pero con muy buenos argumentos, por ejemplo, Fraga, Martínez Cesteruelas y dos por lo menos que estamos aquí, José Miguel Ortiz Bordas y yo, que estábamos entonces dentro de la UCD, pero en una especie de singularidad o sensibilidad, como dicen ahora algunos, que se llamaba la Federación Social Independiente. Queríamos el sistema mayoritario, pero no por capricho, es que era el sistema de casi todas las democracias occidentales, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Sí, el que gana, gana. El sistema proporcional es todo el mundo tiene derecho a su cuota, como si fuéramos accionistas de una empresa. Y yo tengo el 1%, pero el 1%... Vale. Bueno, pues yo primero les voy a decir desde el 77 los argumentos que yo he utilizado para criticar la actual ley. La acato porque soy buen ciudadano, pero otra cosa, como decía el escudero
del caballero en la película de Bergman, El séptimo sello, cuando viene la muerte a buscarles a todos con su guadaña y todo eso, y dice, bueno, yo la acepto, pero protesto. Pues yo he sido siempre de decir mi opinión y luego acato la voluntad de la mayoría. Y por tanto, pues sí, es la ley que tenemos. Pero esa ley, como ya lo ha dicho Ricardo, por una parte niega la representatividad de verdad. Es la representatividad de los partidos políticos. Pero yo quiero recordar aquí una cosa, por mis estudios sociológicos que algunos conocen, sobre todo utilizando datos de más de un centenar de países en todo el mundo, la encuesta mundial de valores, en la que ya llevamos, nada menos, estamos ahora trabajando en la 8ª oleada de encuestas en más de 100 países. Los partidos políticos con 19 instituciones, el gobierno, los sindicatos, es decir, la Iglesia, en donde hay Iglesia o el equivalente, las organizaciones empresariales, 19 instituciones que las hay en todos los países. La peor valorada, la que tiene menos confianza en todos los países, los partidos políticos. Lo tengo publicado en montones de sitios y además tienen los datos a su disposición para consultar y ver si uno se equivoca al analizar o no en la página web de la Asociación Mundial de Valores. Esto es un hecho. Por cierto, entre las 3 más valoradas en cualquier sitio, las Fuerzas Armadas. Qué curioso, qué curioso. Más de 100 países. El único país en que los partidos políticos no son la institución peor valorada y con menos confianza, seguro que no lo van a adivinar. O sí, como decía Rajoy, o sí. China. En China valoran a los partidos políticos bastante bien. Bueno, ahí queda eso. Segundo, decir, ¿por qué creo entonces que no tenemos una buena ley electoral? Porque no representa al pueblo. Así de sencillo. Lo digo muy claramente como lo llevo diciendo. Primero, porque no votamos a personas, no votamos a representantes, votamos listas. En Madrid, unos 40 son los que van en la lista de cada partido. Aunque sea el partido más pequeño, tiene que llevar 40 y pico en la lista, igual que en la provincia de Barcelona. Es decir, a mí me pareció muy bien que se mantuviera la provincia como distrito electoral, por una razón, porque es un concepto muy afincado en España y cambiarlo y hacer distritos electorales, nos habríamos pasado la transición discutiendo ese punto solamente de la ley electoral, cómo hacer las secciones. Hay un término en inglés, que me perdonan que lo diga, que es el manejo, la manipulación electoral para poner a todos los votantes de un partido en un distrito muy grande y luego los otros, otro partido, el segundo a lo mejor, pues lo dividimos en 20 secciones electorales, con lo cual, claro, pues va a tener más representantes porque se concentra el voto de... Esto es lo que tenemos en esta ley electoral y luego lo voy a explicar más claramente. Pues bien, las 3 cosas que yo critico de esa ley electoral desde el principio son que elegimos partidos, no personas, no representantes. Segundo, que el reparto se hace proporcionalmente en lugar de por sistema mayoritario. El que gana, gana. ¿Por qué tenemos que dar representación al que solo son 15 votantes? Bueno, sí, hay que tener en cuenta las minorías, pero sobre todo hay que tener en cuenta las mayorías también. Y tercer punto, el que no establece un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional para los partidos que se presenten para el Parlamento Nacional.
todos los países tienen algún límite. El que más he visto es el 5%. Si uno no tiene un 5% de votos en toda España, sumando cada una de las 52 circunscripciones electorales, que son las 50 provincias más Ceuta y Melilla, pues si en España hubiéramos puesto no el 5%, el 3%, con los datos de las últimas elecciones del 23, solo tendríamos 2 partidos en el Congreso de los Diputados, el PP y el PSOE, así de claro. Si del 3% bajamos al 1% como requisito, se sumarían Vox y Sumar. Si bajamos al 0,2%, que es ya muy poco, nada menos que de cada 100 votos en España, pues 2 para un partido. Bueno, no, 0,2, no digo 2, 0,2. Ahí entrarían entonces los 2 nacionalistas catalanes, RC y Junts. Estoy hablando de las últimas. Y habría que bajar al 0,1% para que tuvieran representación en el Congreso Bildu y el PNV. Pero les voy a decir una cosa. Hay 2 partidos que han tenido más votos que estos pequeños que he mencionado antes. PANCAC, el Partido Animalista, y la CUP, en Cataluña, pues, en Valencia. Esos 2 han tenido más votos y, sin embargo, no tienen ningún escaño. No hay ninguno. Eso no parece muy justo, ¿no? Por tanto, es decir, la crítica no es una crítica puramente de opinión, es una crítica empírica. Es decir, vamos a hablar de representación en serio. Por tanto, yo he propuesto desde el principio, miren, el artículo, mi capítulo en este libro, termino diciendo, pero no se hará nunca. ¿Por qué? Porque los que tienen que reformar la ley electoral son los partidos políticos, salvo que haya un cambio drástico, revolucionario en España, y yo no animo nunca revoluciones. Pero, es decir, salvo que les entre la cordura y vean que no están representando, pero los que tienen que aprobarlo en las Cortes son ellos. Y además es una ley que precisamente como de la ley para la reforma política pasó a aquello que se hizo para las primeras elecciones del 77 y luego se ha metido en la Constitución, pues hay que hacer una reforma de la Constitución. Yo, mis esperanzas de que me hagan caso, ninguna. Dirán ustedes, ¿y por qué sigues diciéndolo? Pues porque me gusta decir lo que creo. Muchas gracias. Documentarlo. Pero ya sé que no me van a hacer caso. Muchas gracias, Juan. 2025, y por tanto, ¿cuál es la propuesta que yo hago? Pues una muy sencilla, y es primero ser coherentes con la Constitución. La Constitución tiene un artículo que no ha sido derogado por nadie, sigue ahí, que dice que los representantes no estarán sujetos a ningún imperativo, dice, creo que directamente, ningún mandato ni imperativo alguno. Por tanto, esa idea de que los portavoces de cada partido en el Congreso levantan un dedo, hay que votar que sí, 2 no y 3 abstención. Y todos como corderitos, y como no lo hagan, multa. Si es que va contra la Constitución, es que no estamos cumpliendo la Constitución, ni en eso ni en muchas otras cosas. Pero no pasa nada. Un partido no puede obligar a un diputado a que vote de una manera determinada, pero lo hacemos. Por tanto,
Eso significa que lo primero es, a mí me gusta mantener la provincia, pero ir al sistema que debíamos haber ido desde el principio, distrito uninominal. Madrid tiene 40 y tantos escaños porque los escaños es en función de la población. Perfecto. Se divide la circunscripción Madrid en 40 y tantos distritos electorales. Cada uno elige uno. Yo que vivo en Majadahonda, pues a lo mejor tendríamos un diputado para Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo. Yo creo que posiblemente con Majadahonda y Las Rozas ya tendríamos para uno. El cálculo que yo he hecho son distritos de alrededor de 100.000 personas, salvo en algunas provincias muy pequeñas donde a lo mejor toda la provincia tendría que ser una sola circunscripción para tener un representante. Pero, es decir, eso ya son tecnicalidades, como se suele decir. Pero dividir España, pero a través de las provincias, porque eso es lo más fácil. Ahora ya sabemos, la Junta Electoral y el Gobierno de turno nos dice cuáles son los escaños para cada provincia según su población con derecho a voto, que es a los 18 años y otros requisitos. Juan. La segunda cuestión que yo diría es que hay que hacerlos por mayoría absoluta. El que gane es el que ha ganado en ese distrito, nada de proporcional, sino como hay, cada partido propondrá su candidato y el que más corra, como dicen en Galicia, pues capador, ¿no? Ahora bien, hay modalidades. Gran Bretaña tiene el sistema este unipersonal puro, mayoritario. El que saque un voto más que los demás es el que ha ganado el escaño. Pero todos los que le han votado saben a quién tienen que dirigirse cuando hay que arreglar una calle o una farola. Saben quién es su representante. ¿Alguno de nosotros sabe quién es nuestro representante en las Cortes? Teóricamente yo tengo 40 y tantos en Madrid. No conozco a ninguno. A ninguno. Nadie me ha escrito nunca como elector. Sí, voy terminando. Es que yo me extiendo, ya me conocen algunos. Por tanto, el sistema mayoritario británico en España a lo mejor no nos gusta demasiado. Pues tenemos el francés. El francés a mí me gusta mucho especialmente porque compiten 8 o 10 candidatos para un escaño. Ninguno saca más del 50%. Si uno saca más del 50%, se lleva el escaño. Si hay varios que han sacado pues el 40, el 30, el 20 y esto, pues los dos que tienen mayor porcentaje de votos van a una segunda vuelta. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que como en la segunda vuelta solo hay que elegir entre dos, el que gana tiene por lo menos el 50% de los votantes. Es decir, tiene una mayoría. Juan, tenemos que terminar ya, porque es que ten en cuenta que casi todos han comprado el libro y lo van a leer. De manera ¿Me permites, Pablo? 2 minutos. Venga, 2 nada más. Pues 1 minuto. El mínimo, si se hace de esta manera, no hace falta poner mínimo porque ya están cada escaño se dirime de esa manera. El sistema alemán es muy parecido, pero un poquito más porque tienen lista nacional. No voy a entrar en él. Lo que sí creo que es importante decir es la repercusión para los ciudadanos. Primero, si hubiéramos tenido este sistema, posiblemente los problemas que hemos tenido en España siempre cuando acaba o va acabando el mandato presidencial de alguno de nuestros, y empiezo por Suárez. El partido es el que debe decir, usted ya no lo está haciendo muy bien, cambiamos. Eso, Margaret Thatcher nunca perdió una elección en Inglaterra. Simplemente su partido conservador, sin elecciones, le dijo, bájese usted de ahí, que vamos a poner a un señor que se llama John Major. Lo han vuelto a hacer con Johnson, con la señora May, es decir, en Gran Bretaña lo hacen continuamente. Aquí hemos tenido que esperar a que Suárez tuviera que dimitir.
a que Felipe González perdiera las elecciones del 96, a que Aznar tuviera lo del el famoso, no accidente, el famoso ataque islamista en los ferrocarriles. Y así todos. No, es el partido el que cuando ve que un candidato se ha agotado, de una forma natural, dice, hay que cambiarle al banquillo, como se hace en baloncesto o en fútbol. Es decir, uno por otro. Y la segunda cuestión, el presupuesto. Es que el presupuesto es la ley más importante del país. En España se aprueba en 3 sesiones. 2-3 sesiones. Se hace una presentación magnífica, el ministro de Economía de turno nos lo da últimamente ya en uno de estos cachivaches electrónicos y ahí están los presupuestos. Si es la ley más importante. Y ahí, si hubiera cada responsable, el que es de Ávila, aunque sea del partido X, cuando en el presupuesto, aunque sea su gobierno, hay algo que no le va a Ávila, votará en contra o pedirá que le hagan caso. Es decir, eso es lo que se hace en otros congresos, pero no en España, porque el partido dice lo que hay que votar. ¿Para qué queremos 350 representantes? Mejor, como lo hace el Banco Bilbao o cualquier otro banco, la Junta de Accionistas. Yo voto con el 5%, yo con mi 15%. Tendríamos un ahorro tremendo, además de gasto en los diputados, porque habría que pagar solamente a los representantes de cada partido. Cada uno vota con su porcentaje. Juan, y ya acabo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Espero que comprendan lo difícil que es lo de moderar, sobre todo decirle a un profesor universitario que hable 10 minutos. Es casi imposible. Bien, continuamos con José Miguel Ortiz Bordas. Es un placer tenerle aquí, José Miguel. Es licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid, subsecretario de la Gobernación durante la transición y diputado en las Cortes Constituyentes. En la democracia ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular y vicepresidente del Senado. Desde esta óptica, José Miguel, de reformista azul, podíamos considerar, define José Miguel en su libro, en su capítulo, las claves que soportaron la democracia de una manera ejemplar, que fueron la concordia, que nos permitió superar la guerra civil, la moderación y el consenso. Yo te preguntaría, José Miguel, ¿cómo ves que podrían estos 3 elementos o cómo podríamos arreglar ahora la situación que tenemos para salir de este bache con esa perspectiva de la transición? Buenas tardes, amigos. La verdad es que yo estoy muy agradecido a Recuero, a mi amigo Recuero, por haberme invitado a participar en este libro y a mi amigo Pablo por haberme situado inmerecidamente, por supuesto, en esta mesa. ¿Y por qué? Porque me depara la oportunidad de reencontrarme con un aula política a la que un corazón fatigado me alejó en su momento y a la que hoy, gracias a estas circunstancias, retorno con el corazón igualmente fatigado, pero con mucha más voluntariedad. De forma que muchas gracias y gracias también por la pregunta que se me formula, porque yo no sé si la concordia, la moderación y el consenso hicieron las bases de la transición. De lo que estoy seguro es que eso y no otra cosa define la transición. La transición, que es la operación política más importante que ha tenido lugar en España en toda la época contemporánea, no es solo un producto de la ingeniería política, sino es la expresión de la moral política de un pueblo en un momento determinado y, por supuesto, trascendente.
Veníamos de la moderación porque procedíamos de la reconciliación. Cuando llegamos nosotros a colaborar en la transición, había tenido ya lugar en este país la superación del trauma terrible que supuso una guerra civil de 3 años. Y mi generación, que me identifica mucho más ante todos vosotros que lo que puede identificarme el haber contribuido a la transición o a la Constitución, es la verdadera autora de esta magnífica operación política. Nosotros no queríamos de ninguna manera que pudiera haber otro conflicto civil en España. Y no lo quería la derecha, y no lo quería la izquierda, y no lo quería el centro, aunque el centro realmente no existía. Y queríamos también todos, en conjunto, modernizar políticamente a este país y dotarle de las estructuras políticas que tenían el resto de países europeos. Y por último, pero no menos importante, mi generación quería que en este trance y para el futuro de este país, el pasado no se convirtiera en arma política, que el pasado no pudiera ser un arma política arrojadiza entre un campo político y otro. ¿Y qué decir de la moderación? Pues yo, que tengo una inteligencia realmente limitada, voy a decir lo que dijo Julián Marías al respecto. Tuvimos moderación porque por primera vez en muchísimo tiempo las fuerzas políticas o las personalidades políticas, como se quiera, tuvieron sentido de la realidad. Y con ese sentido de la realidad moderamos nuestras pasiones, aunque no nuestros programas, porque yo invitaría a que se ojearan los programas de determinados partidos que siguen existiendo en España de aquella época y viéramos su contenido. Pero en general, el pueblo español y la clase política del momento abrigó una moderación digna de encomio que hoy podría ser también digna de ejemplo. Y por fin, esa voluntad de consenso, que no fue otra que darse cuenta de que había de estar de acuerdo en lo fundamental para poder tener la democracia que la mayoría del país, de una u otra forma, era una meta a la que aspiraba. Lamentablemente, y en esto de alguna manera enlazo con lo que ha dicho nuestro presidente, la concordia se ha convertido más bien en discordia. La concordia, España es un país en donde siempre reinó históricamente la concordia hasta Fernando VII. Después de Fernando VII entra la discordia en nuestro país y yo creo que nosotros, en este sentido, estamos comenzando una senda nada edificante. Y lo mismo podríamos decir respecto a la moderación, porque lo que está privando es el radicalismo. Y no hace falta que yo haga mención en estos momentos a la ruptura de los consensos básicos de la transición que ha tenido lugar. Por lo tanto, yo he pergeñado unas páginas en este libro de título desafiante, Recuperar la libertad, en las que llamo la atención sobre la necesidad de volver a una política de partidos y no a una política de bloques. Se trata de juego político de partidos, no de juego político de bloques. Y llamo también la atención en que es preciso
superar el exclusionismo. No hay peor pecado capital en política, a mi modo de ver, es una opinión personal obviamente, que el exclusionismo. Renan decía que lo que hay que excluir es la exclusión. Con exclusionismo no se hace, ni se edifica, ni se prolonga una democracia. Con exclusionismo, en lo que se acaba es en una polarización que divide al país, que enfrenta a los ciudadanos, que hace que los ciudadanos consideren que el Estado es un Estado poco eficaz, que la democracia no tiene utilidad, que estamos en la puerta de un Estado fallido, y empieza a surgir la convicción de que ha llegado el momento de rectificar. De alguna manera, en lo electoral estaba Juan ahondando, profundizando en ello. Hay que democratizar la democracia. Y esto enlaza con el subtítulo de este libro, que es precisamente una llamada, Recuero la ha subrayado, a la autentificación, a la purificación de la democracia. Yo creo que lo que hay que hacer es precisamente una reforma de la Constitución. Lo pidió el aula hace años. Demasiados años para lo poco que políticamente, desde el campo político al que nosotros pertenecemos, se ha avanzado. Pero que conste que en tiempo oportuno lo pidió el aula. Una reforma de la Constitución que no puede ser una reforma sobre cosas accidentales, sino sobre el núcleo mismo de la Constitución, que no puede ser sobre lo obvio, que hay que quitar cualquier interferencia en el Consejo General del Poder Judicial, que hay que suprimir al Tribunal Constitucional, sino que tiene que ir a una reforma electoral. Una reforma electoral de la peor ley electoral que podíamos imaginar. El primer fallo cuantitativamente considerado de la transición es precisamente la elaboración de esa ley electoral. Es tan mala, es tan perniciosa para el país esa ley electoral que está vigente después de 50 años. Y ya termino, hay una frase de Juan que define la situación. La situación es que hay que reformar la Constitución, que hay que reformar el sistema electoral, que hay que reformar las autonomías. Por cierto, la literatura en determinados momentos y en determinados aspectos es mucho más explícita que los políticos. Y alguien, en un libro, en una novela, mejor dicho, como Rayuela, dice algo que a mí me descubrió una evidencia. Dice, hay carne, hay papas, hay puerros, pero no hay puchero. Y eso es lo que nos empieza a pasar políticamente en España, al menos desde el punto de vista territorial. Hay ayuntamientos, hay diputaciones provinciales, hay comunidades autónomas, hay administración central, pero no hay un ensamblaje comunitario y colectivo de todas estas entidades territoriales que hagan posible una proyección hacia el futuro de este país como debe ser. Yo, además, y que me perdone el presidente, soy de los que creen que no se debe uno instalar en un círculo en que el centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Termino ya porque, siguiendo el ejemplo de Juan, he incumplido
las sabias instrucciones que se nos han impartido, pero Juan ha dicho que no se hará nunca lo que debe de hacerse, porque quienes deben de hacerlo son los actores de lo actual. Y yo creo que si alguna misión tenemos los de mi generación en este momento histórico y en este momento político de España, es precisamente hacer que lo necesario empiece a ser hacedero. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Estoy seguro que todos nos quedamos con más ganas de oír tan sabias palabras. Pero bueno, hemos visto la filosofía, la sociología, la política y vamos a la economía. Y por eso hemos invitado y ha accedido Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, empresario y ensayista. En 2015 la Universidad de Oviedo le nombró honoris causa, doctor honoris causa, y ha presidido numerosos organismos relacionados con su especialidad, que es la industria láctea, ¿no? Se declara discípulo de Ortega y es verdad que cita en sus ensayos a Ortega de una manera agilísima, casi mejor o más que don Julián Marías, diría yo. Es un gran orteguiano. Mi querido Paco, perdóname que diga así, tu capítulo de este libro refleja perfectamente tu trayectoria vital y cómo has hecho una gran empresa prácticamente de la nada, René Picot. Pero me gustaría, porque incides en ello en tu capítulo, de cómo interfiere el Estado negativamente en el empresariado y cuál sería la labor que debería de hacer el Estado para no interferir en esa labor empresarial, ¿no? Y que sirviera para la economía nacional en vez de molestar, por así decirlo. Cuando quieras. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, lo primero que tengo que hacer, queridos amigos, lo primero que tengo que hacer es felicitar a mis dos antecesores por lo que habéis dicho. Porque además, como estaba el problema de las generaciones planteado encima de la mesa, como somos más o menos de la misma generación, yo soy muy sensible a ese hecho. Y difiero seguramente algo en eso contigo, José Miguel, porque de nuestra generación no hay que tomar el pasado por el hecho de ser pasado, sino por experiencia valiosa en algunas cosas. Y todo aquello que no sea valioso lo podemos desechar. Yo no puedo entrar teniendo como tengo a mi derecha doctores de la Santa Madre Iglesia en cuestiones políticas y no lo voy a hacer. Pero tengo que deciros a los dos que estoy absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Respecto al pequeño desacuerdo contigo, José Miguel, es que a mí no me importa en absoluto traer sobre esta mesa aspectos y experiencias del pasado que echo de menos. Por ejemplo, la desconexión existente entre los sectores y el Gobierno. En la vida empresarial, si los conductos que yo he conocido en otro tiempo, naturales, porque nada más natural que el empresariado para conectar con quienes están llamados a responsabilizarse de la política general del país, nada mejor ni nadie más adecuado que los empresarios para hacer lo posible para evitar eso que se llama quiebra. El país, en estos momentos, y es muy fácil percibirse de esto, si se hace una consulta en la calle, los mayoritarios son los jóvenes. Y los jóvenes se mueven entre una preocupación máxima por el futuro y un empleo de medios vitales en los que desarrollan su vida como nunca hemos tenido los demás. Por tanto, ¿falta algo en el país en orden a las comodidades? Pues faltará, pero no se echa de menos, porque claro, entre la política fiscal y el endeudamiento público se cubre lo que no es verdadera economía. Eso los jóvenes no lo perciben por falta de experiencia
y nosotros sí lo percibimos, pero lo percibimos porque lo pagamos. Desde los impuestos que pagamos y desde algo que no pagamos nosotros, pero que sabemos que va a ser transferido a nuestros nietos o a nuestros bisnietos, que es la deuda pública. Para mí la deuda pública es además una especie de cobardía en que estamos incurriendo frente a aquellos que no se pueden defender. Es una cobardía más de las que se están dando en nuestros días en materia política y en diferentes ámbitos. No se pueden defender aquellos que van a tener que hacer frente a los efectos de una deuda descomunal, que está encubriendo la verdadera realidad económica y social del país. Pero vuelvo otra vez a la desconexión con los sectores. Yo he conocido un organismo, he formado parte de él, que se llamaba FORPA, que era una especie de parlamento agrario donde se discutían todos los asuntos que tienen que ver con la agricultura, empezando por los precios y terminando por la normativa económica, la normativa de todo tipo que afecta o que afectaba a los productos. Eso ahora ha desaparecido absolutamente. No hay FORPA, no hay Parlamento Agrario, no hay conexión con el Gobierno, hay una conexión dificilísima y, por otra parte, heterogénea con las comunidades autónomas, que cada una piensa lo que piensa sobre determinados aspectos de su incumbencia, y falta política nacional y falta, sobre todo, quien defienda la unidad agraria de España como debe defenderse nada menos que en Bruselas, que es de donde parte la ley que nos afecta a todos. Hecho eso de menos, y eso enlaza plenamente con lo que vosotros habéis dicho de los efectos de una ley electoral que hace de la democracia una interpretación que más vale no comentar. Porque al final resulta que la democracia, tal como la estamos viviendo, es una forma de gobierno que cambia el verdadero sentido de los votos, no por los votos mismos, sino por la compra posible de esos votos, que puede ser probablemente lo más ajeno, lo más alejado del significado de una verdadera democracia. Y, curiosamente, estamos hablando de democracia las 24 horas del día. Bueno, entonces, no sé cómo ando de mi tiempo. Pablo, tú me mandas un recado y ya está, ¿no? No lo sé. Pero sí quisiera hacer un comentario al hilo de lo que nos está ocurriendo en materia de política internacional. Y es que España está entrando en dificultades nada menos que con los Estados Unidos. A mí eso me parece más que una temeridad. Y esta campaña sistemática contra el presidente de los Estados Unidos, sin tener en cuenta que acaba de ganar unas elecciones de una forma más que exhaustiva, en un país de esa capacidad, de esa cantidad de personas, de esa riqueza y de esa responsabilidad frente al mundo, me parece una alegría que pone de manifiesto hasta qué punto prescindimos del pensamiento a la hora de juzgar y a la hora de satisfacer lo que hay que satisfacer en materia de conocimientos, si es que queremos aspirar de verdad a mejorar las condiciones del mundo. Porque a mí me parece que el señor Trump está ahora, por lo menos, exhibiendo que respeta la vida y que yo sepa es el único político de gran alcance que en estos momentos tiene un pronunciamiento claro sobre ese asunto. En otro orden de cosas, todos sabemos, los de nuestra generación lo sabemos mejor, claro, lo que pasó el acontecimiento que dio lugar la terminación de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue la intervención americana a través de Normandía. ¿Es posible que nos hayamos olvidado todos de esto? ¿Es posible que tengamos en nuestra mente un vacío en virtud del cual los americanos todo lo que han hecho a partir de entonces es malo y que aquello también fue malo? Pero entonces, ¿a qué viene esta situación? Que pone además en riesgo, en fin, todas las posibilidades que en el orden económico, las posibilidades
en el orden económico, bien digo, y por tanto de supervivencia de una economía española que aspire de verdad a consolidarse en el mundo. Pero estamos jugando con los Estados Unidos como si fuera una dependencia, como si fuera buitrago. Pero ¿cómo es posible? ¿Alguno de nosotros hemos votado que había que enfrentarse a Estados Unidos como gran cuestión electoral? Eso es una sorpresa absoluta. Y es un condicionante máximo del que no se está hablando. Se está hablando del color del pelo de Trump. De eso es de lo que se habla. Y de que es un señor que habla y dice, pero ¿cómo si usted no sabe inglés? ¿Por qué dice usted que habla y dice si usted no sabe lo que dice, hombre? Bueno, entonces, como en este libro yo hablo de ese asunto, por eso lo traigo aquí a colación. A mí no me da absolutamente ninguna vergüenza de decir que el señor Trump es de los pocos representantes y el único representante político de peso verdadero que pelea y que lucha por la libertad y que pelea y que lucha por la paz. Todo eso en representación de un país que ha venido sufragando el coste de la OTAN a lo largo de 50 años, mientras Europa hablaba del bienestar social. En materia de aranceles, a última hora no ha tenido más remedio que utilizar el arancel a sabiendas de que estaba pagando mucho más aranceles Estados Unidos por los productos que exportaba que los que recibía por los productos que importaba. Y eso también ha durado 50 años. ¿Cuántos coches con marca americana ven ustedes por las calles y las carreteras españolas? ¿Ven muchos o no ven ninguno? ¿Y eso qué pasa? ¿Que no tiene razón Trump cuando dice que hay que poner coto a esa situación? ¿Qué queremos, pues? Entonces, querido José Antonio, tienes un elemento más para esas crónicas que escribes para glosarlo, porque por encima de todo tenemos que ser justos y tenemos que saber quién nos ayuda y quién nos perjudica y qué competencias son competencias leales y cuáles son desleales y cuáles son aquellas que se basan en precios muy bajos como consecuencia de salarios más bajos y nada más que sobre eso. Amén de las posibles jugarretas de Trump, de subvenciones, de ayudas a la exportación que están a la orden del día para hacerse con mercados de forma desleal. Todo eso es a lo que se está enfrentando ahora el presidente de los Estados Unidos. Y lo digo aquí, querido Pablo, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Bien, ya para terminar las intervenciones, voy a presentar a Alfredo Dagnino, que es el último precisamente y preside esta mesa porque fue presidente de la Fundación San Pablo CEU y por eso tiene siempre en nuestras actividades un lugar de honor. Alfredo es letrado mayor del Consejo de Estado, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y por eso se ha retrasado un poco, habrán visto, profesor de Derecho Constitucional, Administrativo y Comparado, y venía a dar unas clases. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Alfredo, tu capítulo en el libro, con esa argumentación intelectual que caracteriza tus escritos e intervenciones, hablas de una mutación antropológica que se está produciendo en la sociedad, tú la denominas así, en donde desaparece la manera trascendente del hombre, ¿no? Es decir, Dios desaparece absolutamente. Y tú insistes en que es un auténtico proyecto cultural dirigido por alguien. Me gustaría que nos dijeras cuáles son esa argumentación que tú empleas para ver que este es un proyecto y cuáles prevés que son las consecuencias sobre la sociedad. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, José Manuel, y gracias, Pablo, y gracias también a José Manuel por haberme invitado a participar en este libro y por las actividades que hacemos en el aula. Yo voy a limitarme a unas ideas muy telegráficamente formuladas y a intentar cumplir con las horas que nos ha dicho Pablo. Yo lo primero que quisiera subrayar es aunque esté mal que lo diga por ser coautor, pero como es una obra coral, es la importancia del libro.
Este es un libro que es expresión de un debate serio, sereno, profundo y sobre cuestiones esenciales que se hace aquí, en el aula política del Instituto de Estudios de la Democracia. Y curiosamente aquí se tocan los grandes temas y los grandes desafíos del momento, para España y para Europa y para el mundo de nuestro tiempo. Y sin embargo, ese debate que se hace en esta casa, no solo en el aula, sino en la CDP, en el CEU, en el debate de las pocas instituciones que propician un debate cultural y político de esta naturaleza, no se compadece en absoluto con el debate de la España oficial. De los temas que hemos tratado aquí, de los temas que se hablan en el libro, no se habla en España, salvo en lugares minoritarios. No es el debate en el Parlamento, no es el debate en las instituciones de la sociedad civil en general, y no es el debate en los medios de comunicación social, trufados de tertulias y de tertulianos que propician un debate banal, en líneas generales, que no aporta nada sobre los temas esenciales y que responde muchas veces incluso a directrices de los partidos políticos, donde se replican argumentarios ya predeterminados. Por tanto, yo quiero subrayar el valor de un libro de estas características que pone el acento en los grandes desafíos que tiene España y que tiene Europa y que tenemos en nuestro tiempo y hacer pedagogía cultural y política de lo que aquí se dice. Aquí se abordan, como se ha dicho, numerosas cuestiones que afectan al convencimiento. El título es muy bien significativo, recuperar la libertad, pero probablemente no hay conciencia de que se está perdiendo la libertad. Eso es lo primero que hay que tomar conciencia. La situación de regresión de la libertad, de las libertades civiles y personales, de las libertades políticas con un sistema de representación que es profundamente insatisfactorio y las libertades económicas también. Una adulteración de la democracia constitucional en un sistema formalmente democrático y la quiebra paulatina de garantías jurídicas en un sistema que aparentemente es un Estado de Derecho. Y paralelamente a todo esto, una creciente presencia del Estado y de los poderes públicos en la vida personal, familiar, social y económica creciente. El signo de los tiempos es el intervencionismo público exhaustivo del Estado en la vida de los ciudadanos. Y eso propicia una regresión de la libertad sistemática. Y de esto hay que ser muy conscientes y creo que de una manera transversal y segmentada en aspectos diversos se hace. A mí me ha correspondido una parte que no es solo mía, sino que es de un grupo de amigos del aula, que es la cuestión religiosa en la vida pública. Democracia, cristianismo, espacio público. Yo, muy brevemente, voy a decir 3 o 4 cosas simplemente. En primer lugar, como recordaba Pablo en la pregunta, aunque es un tópico, hace ya muchas décadas que el mundo atraviesa por un cambio de época, que pasa por diversos paradigmas. Uno de ellos es la construcción de un mundo donde Dios no cuenta. Eso es lo que se ha configurado como el laicismo ideológico. En ese nuevo modelo de sociedad se conforma una cultura nueva y alternativa, donde el hombre se siente autónomo y donde la vida del hombre está fundamentada en una comprensión atea de su existencia, al margen de cualquier idea de Dios. Eso conforma todo un cambio de paradigma en Occidente muy especialmente. Y eso lleva a la afirmación de la incompatibilidad entre la democracia y la religión, entre la democracia y el cristianismo fundamentalmente. Y eso es una de las grandes quiebras que estamos sufriendo, que supone una vulneración fundamental del derecho a la libertad religiosa y, a mi modo de ver, una viciosa y degradada concepción de la democracia. Esto se denuncia de manera razonada y fundada en muchos de los apartados de este libro y además se hace, como se recordaba antes, no solo la denuncia de lo que consideramos formas viciosas, sino propuestas de lo que consideramos que es lo adecuado. Y lo adecuado no es contemplar el hecho religioso, en nuestro caso el cristianismo, como algo negativo por parte del Estado, los poderes públicos. Además que no hay que confundir lo público con lo estatal. Lo público forma parte de la sociedad civil y no solo es el Estado. Lo estatal es más reducido que lo público. Es el reconocimiento como un hecho positivo y valorado positivamente desde el Estado de los poderes públicos es el hecho religioso y el cristianismo. El laicismo ideológico que preconiza y postula la erradicación de cualquier sentimiento religioso o signos religiosos, como estamos viendo, de la vida pública y de la sociedad,
es incompatible con la libertad religiosa. Y a mi modo de ver es incompatible con una recta visión y concepción de la democracia. Porque la democracia no puede ser una pura técnica procedimental de formar mayorías, sino que la democracia tiene que tener un sustento, un fundamento previo. No puede simplemente atribuir al Estado o al Parlamento un poder libre y omnímodo para legislar según convenga, sino que hay unos fundamentos morales y prepolíticos que preceden al Estado. Y eso forma parte del complemento esencial de una democracia. Hace unas décadas se publicó un artículo bien conocido en la Universidad de Harvard que distinguía entre democracias sustantivas y democracias formales. Y se decía en ese artículo que hay quien postula que la democracia es puro relativismo. Es una pura técnica procedimental de formar mayorías de gobierno. Por tanto, es un procedimiento. O quien sostiene lo contrario, que la democracia tiene que tener un sustento moral de unos valores que nos preceden. Y si no es así, la democracia aliada con el relativismo conduce inexorablemente al totalitarismo, pronto o tarde, a cercenar la libertad y a cercenar la esencia de la democracia. Nosotros postulamos que el laicismo ideológico es incompatible con la libertad religiosa, no la laicidad positiva. La laicidad positiva preconizada por el Estado supone contemplar el hecho religioso como algo favorable, como algo que aporta a la construcción del bien común. Y ese es el modelo que establece nuestra Constitución. La Constitución, en el artículo 16, que reconoce y garantiza la libertad religiosa y la dimensión comunitaria que tiene la libertad religiosa, porque la fe religiosa no solo es el culto o la vivencia espiritual, sino una vivencia social, cultural y política. Y la transmisión de la fe religiosa a través de la enseñanza, en condiciones de igualdad con los centros públicos o con centros de otra naturaleza. Pues bien, esto está en quiebra en muy buena medida en España. Pero es que además la Constitución, que reconoce la libertad religiosa y además impone al Estado que tenga relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y con las confesiones de notorio arraigo en España, se ha convertido en algo muy contrario. Se ha operado, igual que en otros ámbitos, una verdadera mutación constitucional. Asistimos a un cambio de sistema progresivo y paulatino, donde se ponen en tela de juicio aspectos vertebrales sin cambiar un ápice de la letra de la Constitución y sin que nadie pueda legítimamente plantear su reforma, sino de una manera subrepticia, sibilina y de manera paulatina. Hoy este es un debate, el del hecho religioso en la vida pública, que vuelve a estar presente. Ha habido muchos casos muy notorios, incluso que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el célebre asunto de los crucifijos de las escuelas en Italia o la célebre azafata que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque fue sancionada laboralmente por llevar simplemente un crucifijo en el cuello. Lo hemos visto estos días, la cuestión de la cesión de los espacios para confesiones islámicas, y en Quebec se ha anunciado hace 4 o 5 días una ley que quiere suprimir cualquier vestigio de signo religioso en la sociedad o en las instituciones en Quebec. Pues bien, y con esto termino, a nuestro modo de ver, y esto es algo que se dice no solo en esta ponencia sino en otras, la fe religiosa y el cristianismo en nuestro caso forma parte de la tradición. No todas las confesiones son iguales. El cristianismo forma parte de nuestra tradición y forma parte de la identidad colectiva del pueblo español y del pueblo europeo. Y, por tanto, no es un planteamiento confesional, sino es el planteamiento de que está inserto en una tradición. Y también es verdad que la libertad religiosa tiene en la Constitución y en las declaraciones internacionales de derechos una vis expansiva que solo puede ser limitada por lo que se llama el justo orden público. Pero ese justo orden público puede llevar a que determinadas confesiones atenten contra ese orden público. Por tanto, hay que saber discriminar también entre confesiones y entre el impacto que tienen sobre la vida pública. En definitiva, y con esto termino, la tesis que se mantiene en esta ponencia y en otras es la valoración positiva del hecho religioso y el reconocimiento en su plenitud y en su verdad de esa dimensión esencial, positiva y además comunitaria de la libertad religiosa en una sociedad verdaderamente democrática. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Increíblemente hemos llegado a tiempo. Tenemos un cuarto de hora, cosa así, para alguna pregunta, cosa que yo, francamente, no esperaba. Creí que nos íbamos a pasar un poco más en tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Juan Carlos.
Espera un momento, te van a pasar. Por favor, concreto, tanto el ponente que responda. Sí, no, digo que hay muchos temas que se podrían comentar, pero como mi aportación fue referida a la libertad de los antiguos y de los modernos, y he escuchado a Juan decir correctamente que se eligen partidos políticos, y también a nuestro presidente, que ha reivindicado la autoría del punto 2 del artículo 6, según el cual la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos debe ser democrática. Yo quiero saber a quién hay que atribuir la autoría del punto 1 del artículo 6, que dijo que los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación política, con lo cual provocó, digamos, lo que hoy día vivimos como partitocracia, burocracia y, por lo tanto, la imposibilidad a la que se refería también Juan de esta reforma, ¿no? Cuando, además, y tengo aquí a un expresidente del Tribunal Constitucional que espero que me haga la cita correcta, el artículo 23 dice en su apartado primero que todos tienen derecho a participar en los asuntos públicos en los términos que la ley establezca. Es decir, la participación en los asuntos públicos se defiere ad calendas grecas a la manera y no con carácter fundamental que la ley establezca. La pregunta es, y José Miguel ha invocado la palabra reforma, ¿qué tipo de reforma podemos